Para este video vamos a mirar entonces cómo vamos a convertir una fracción a un número decimal. El proceso para convertir una fracción a un número decimal es un proceso muy simple porque lo único que debemos hacer es una división. Vamos a mirar entonces que para convertir en este caso un medio a decimal vamos a dividir 1 entre 2. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo vamos a dividir un número más pequeño entre uno más grande? El proceso simplemente consiste en ir añadiendo la cantidad de ceros que sea necesario hasta que nuestro residuo sea 0. Vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Sabemos que el 1 no lo podemos dividir entre 2, por eso entonces vamos a agregarle un 0 al 1 de tal manera que me quede un 10. Cuando le agregamos un 0 al número que hay en el dividendo, es muy importante que también le agreguemos un 0 al número del cociente, ¿cierto? Pero ese 0 no se lo vamos a agregar solito porque no tendría ningún valor. Se lo vamos a agregar con la coma que me representa el número decimal. Vamos a mirar entonces qué número multiplicado por 2 me da 10. Cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta que el número que multiplicado por 2 da 10 es 5. Tenemos entonces en este caso que 5 por 2 es 10. Y vamos a restar entonces 10 menos 10 y eso me da 0. Cuando nuestro residuo llega al 0 quiere decir que ya terminamos nuestro proceso. Tenemos entonces que un medio es igual a 0,5. Un medio es la fracción y 0,5 es el decimal. Es la misma cantidad, solo que en diferente representación, en este caso en fracción y en este caso en número decimal. Vamos a mirar entonces un segundo ejemplo sobre cómo convertir una fracción a un decimal. Miremos para este caso que la fracción es 2/5. Vamos a convertir 2/5 a un número decimal. Entonces, lo primero que debemos identificar es que el 2, si vamos a dividir 2 entre 5, el 2 es más pequeño. Como el 2 es más pequeño, entonces vamos a agregarle un 0 al dividendo y de tal manera entonces vamos a agregarle también un 0 con una coma al cociente. Recuerden que el 0 siempre debe tener una coma, es muy importante que la tenga para poder hacer la representación de un número decimal. Y ahora sí, miramos, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 20? Cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta que el número que multiplicado por 5 quede 20 es el 4. Entonces, para este caso tenemos que 4 por 5 es 20. Y vamos a restar 20 menos 20 y eso nos da 0. Por lo tanto, entonces decimos que 2/5 es igual a 0,4. Escribimos 2/5 es igual a 0,4. De esta manera entonces podemos convertir una fracción a un número decimal.